Y en realidad, si recordamos cada cosa que se ha dicho en estos últimos tiempos, dieron lugar a algo que para mí es muy importante y que determina la actitud y el capital moral que cada individuo debe tener, sobre todo si elige una exposición pública y más aún si esa exposición pública tiene que ver con política o su aspiración a algún cargo. Por eso mi editorial de hoy yo lo titulo como que se debilitó el valor de la palabra. Podría decir que los políticos debilitaron el valor de la palabra. Las palabras ya no son lo que eran, ¿eh? Decir independencia en los años que siguieron a la Revolución de Mayo era como izar la bandera prácticamente. Nombrar a Rosas luego de Caseros era una provocación feroz de los que habían sido derrotados junto a él. La mención al fraude electoral en los albores del radicalismo hizo crecer exponencialmente la figura de Irigoyen. El peronismo, expresión mayoritaria popular luego de 1946, se convirtió en el gran vocablo maldito luego del golpe del 55. Fue borrado de documentos públicos, de la prensa, de la historia, del aire, de todos lados. Y antes y después hubo otros casos notables aquí y en el resto del planeta también. Palabras que solo per se o en compañía de otras escandalizaban a los guardianes de turno y movilizaban a las fuerzas necesarias para quitarlas del medio. Revolución, reforma agraria, justicia social, igualdad, derechos humanos, liberación, bueno, sonaban y el orden salía allí, corriendo, presurosos a perseguirlas. Las palabras tenían una dimensión casi física. Galileo Galilei tuvo que desprenderse de las suyas para no morir. Cristo no dijo las que le hubiesen evitado la cruz. Antes las palabras andaban. A veces huían, a veces se plantaban en las calles y cada bando tenía las suyas. Los años pasaron, se fueron esfumando las décadas, la modernidad un día se dio por muerta. ¿No era cierto que el hombre, convertido en el centro de todo, lograría la victoria final de toda la especie de la mano de la ciencia y la racionalidad? Las guerras, los holocaustos, la inédita desigualdad cerraron ese capítulo. Y en ese proceso, las palabras adquirieron una sustancia más liviana. En nuestro país, tras el fin de la dictadura y el retorno de la democracia, miren, hasta Álvaro Alzogaray hablaba de justicia social. Y Carlos Menem quebró una marca en eso de prostituirlas cuando dijo que su gobierno, destructor del trabajo, de la producción, del Estado y de la soberanía, era el neto corte revolucionario. Las palabras hoy no dicen todo por sí mismas. Uno se ve obligado a enterarse primero de quién las pronuncia o las escribe para saber cabalmente si dicen lo que en apariencia significan, si expresan otra cosa o si son la nada misma. Las palabras así quedan en cierto modo ligadas a la credibilidad, conducta y antecedente de sus emisores. Por supuesto que si hablamos de política, no abundan los hombres y las mujeres cuyas palabras nos conmuevan. No por sus meras
maneras de decirlas, no por la forma en que modulan sus discursos, sino porque habitualmente no están a la altura de las que nos dirigen. Y vamos a recordar, la patria es el otro, decía Cristina, y es imposible no recordar en ese mismo instante su permanente desprecio por lo distinto. Odié a López, dijo alguna vez Cristina refiriéndose al exfuncionario de los bolsos, ¿se acuerdan? Con millones de dólares que estuvo 2 décadas trabajando junto a los Kirchner. Pobre mujer, ¿no? Estuvo 8 años en la presidencia y nadie, ni su jefe de gabinete, Alberto Fernández, Sergio Massa, ni siquiera la oficina de inteligencia, su servicio, fue capaz de ponerla al tanto de lo que medio país ya sabía. Voy a acabar con los ñoquis de la Cámpora y voy a meter preso a los corruptos, decía efusivamente Sergio Massa, y ahora está asociado a ellos y es su candidato a presidente y está formando parte del gabinete en el ministerio más importante para estos tiempos. Voy a terminar con la casta, proclama Milei, y voy a dolarizar el país, mas no dice cómo. Conmigo los cortes de las rutas y los piquetes se terminan, expresa esto a viva voz Patricia Bullrich. Hay que propiciar el diálogo entre todos, invita a Rodríguez Larreta. Lucharemos por los trabajadores, dijo Bregman y del Caño, que desde hace años están clavados en sus propias bancas. Y los trabajadores siguen igual. Entre tanto histrionismo, es lógico que prospere el voto que en cada elección va detrás del mal menor y el que se define no con un criterio de construcción de un nuevo polo de poder, sino con la meta de bloquear el avance del otro. En los costados de esta franja están los electores fieles de cada sector. Pero no son los primeros los que definen a ganadores y perdedores. La degradación de la palabra no es un fenómeno inocuo. Implica siempre una degradación de la sociedad misma. De modo que no solo la esencia de las palabras muta, sino que también los valores se gasifican y la moral de cada uno, cumpliendo con una inexorable ley de los fluidos, ocupa exactamente la forma del recipiente que lo contiene. Por eso los kirchneristas del país, por ejemplo, se hacen los ciegos para la corrupción de Néstor y Cristina, a pesar de haber tenido vistas de águila para las irregularidades en los manejos de los recursos del Estado durante los años de reinado radical o en alguna que otra provincia de otro signo. Y la misma intolerancia fundamentalista que consideraban un síntoma patológico en gobiernos de otro color político les pareció una simpleza y una simpatiquísima versión de justicia popular durante la era K que incluye el presente momento. Y éramos poco y llegaron las redes de comunicación del mundo digital. Las palabras ya no son esa cosa. Ahora eran otras. Ahora también encontraban otro cauce por lo cual circular y de manera masiva. Hasta allí un ciudadano común solo podía llegar a más personas que su círculo habitual de conocidos, publicando una carta, a lo mejor en un diario, saliendo al aire en algún canal o en una radio, o saliendo con un megáfono a la calle contando sus historias. Hoy cualquier usuario de una red social
puede, si se combinan las circunstancias adecuadas, llegar a millones de personas con algún contenido propio que los demás convierten en viral. En Twitter, por ejemplo, la red más política de todas, ilustres desconocidos se convirtieron opinando y bajando línea sobre los más diversos temas en referentes cotidianos para cientos de miles de personas, millones de personas. Aún para millones que a su vez también replican esos mensajes o lanzan otros propios hacia otros grupos de seguidores, alimentando una monumental interacción global que se teje con infinito hilo y rebota sin cesar. Ya nadie considera que un gobernante es un monarca, ni que es un legislador que posea títulos nobiliarios, ni que un juez sea un ser superior. Ya nadie se siente tocado por la construcción discursiva repleta de lugares comunes y afirmaciones inverosímiles que durante tanto tiempo se asociaron al ser delicado, hablar bien. Es que el pueblo, la ciudadanía, por suerte, ha madurado, y mucho. En el fondo, muchas de las formas tradicionales de la comunicación política que se ven tan rozagantes en cada campaña, con tantas promesas edulcoradas, van dirigidas en buena medida a una sociedad que la verdad ya no existe. Pero no se dan cuenta los políticos. Es lo que sucede cuando vemos que todavía se cree que el volumen de difusión es una variable determinante, que los actos masivos son demostraciones de fuerza que pueden definir votos a favor de quien lo emite, que lo grandilocuente no corre el riesgo de ser visto como ridículo, que inventar un muerto define la historia. No, las nuevas formas de interacción hasta habilitan la posibilidad de la interpelación y la crítica y el desafío y aún el insulto. Va directa a las autoridades, como puede verse en los perfiles de los personajes públicos en Facebook, en Twitter. Y así, en un instante, así, en un soplo, un posteo que pretendía impactar y sumar, no pocas veces se torna un boomerang que regresa y golpea en el medio de la nariz del emisor. Lo vemos a diario. Los dirigentes se van enterando de los cambios y entonces hacen lo que pueden y buscan aprender los nuevos códigos. No por casualidad. Macri primero, Cristina también después, y todos los demás se fueron sumando, hacen sus actos públicos en escenarios de 360 grados que los ponen a la misma altura de su público. Las tribunas que ponían a los oradores allá en lo alto, como si conformasen un Olimpo, ya no están bien vistas. Los teléfonos inteligentes no descansan y te escrachan. Aluviones de posteos nacen y mueren en cada instante. Los WhatsApp aparecen en cualquier momento. El video hot de un intendente, o la foto de una compra estatal directa bochornosa, o el audio de una dirigente diciendo barbaridades del líder al que por los medios elogia, o a su propio secretario. ¿Se acuerdan? Cristina, soy yo, boludo. La información circula sin freno. Por supuesto que mezclando lo verdadero, lo falaz, lo siniestro, lo esperanzador, una gran melange. De toda esa masa aluvional que desciende sobre la vida real como si fuese un arrasador río de montaña, surgen incontables decisiones, entre ellas la de a quién votar. Vos y yo, pero mejor aún,
nuestros hijos o nietos, nos hemos dado cuenta de que el verdadero poder está en nosotros, está en el pueblo. Sin mezquindades, sin promesas vacías de contenido, sin viejas nostalgias ideológicas, a puro razonamiento. Amigos, este año vamos a elegir juntos y por un futuro mejor vamos a elegir presidente y vicepresidente. Además, se van a renovar 24 senadores y 130 diputados nacionales. Allí, en la fábrica de leyes, en el Congreso de la Nación. ¿Saben qué? Después de todo lo dicho en este editorial, les deseo que puedan hacerlo a conciencia.